Buen día, cordial saludo tutora. En el día de hoy vamos a exponer la unidad 1 y 2, fase 3, estudio de caso en Colombia del curso Estructura Administrativa Legal del tema ambiental en el país de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, expuestos por Eduard Yamit Vargas y Andrea Reyes García. Descripción del estudio de caso. Sector hidrocarburos. La empresa Petricol SAS solicita ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, según su jurisdicción, la licencia ambiental para iniciar actividades de exploración y explotación en el área de tierras santanderianas. Allí se ubican tribus indígenas como las comunidades Musós y Panches, quienes poseen zonas sagradas por su cultura y habitan desde hace más de 40 años. Adicionalmente, parte de esta área se considera como área protegida al tener una alta biodiversidad de especies de flora y fauna, yacimientos de agua y presentación de servicios ecosistémicos. Debido al incremento poblacional, la sociedad civil, como campesinos, han extendido su hábitat y han asentado sus viviendas en parte de estas tierras, pues por allí pasa el río Satú, del cual se abastecen de agua para sus necesidades primarias. Actores que intervienen en la problemática. Petricol SAS. Petricol es una petrolera estatal colombiana dedicada a actividades de exploración y producción de hidrocarburos, refinación y petroquímicas, así como el transporte de petróleo y gas. Es una de las principales compañías petroleras en Colombia y pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo. El petróleo proporciona combustible para el calor y la iluminación, lubricantes para maquinarias y materia prima para una serie de industrias manufactureras. La economía mundial se ha desarrollado gracias al petróleo, como una sangre vital durante más de 100 años. Se sabe que este es el responsable de aproximadamente el 2.5% del PIB mundial y representa un tercio del suministro de energía primaria de la humanidad. Debido a que el petróleo es tan importante, el mundo entero se ve afectado por lo que ocurre con este producto vital. Con lo anterior, la empresa Petricol SAS solicita ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, según su jurisdicción, la licencia ambiental para iniciar actividades de exploración y explotación en el área de tierras santanderianas, ya que es tan necesario expandir su economía en la extracción y en la exploración del petróleo. Cordial saludo. Mi nombre es Eduard Yamit Vargas Daza. Voy a hablarles sobre uno de los principales actores que intervienen en la problemática, como lo es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Según el caso, la empresa Petricol SAS solicita ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, según su jurisdicción, la licencia para iniciar actividades de exploración y explotación en el área AB de tierras santanderianas. Primero que todo, vamos a explicar qué función realiza dicha autoridad ambiental para generar la licencia que es solicitada por la empresa Petricol SA. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, es el organismo del gobierno colombiano encargado de otorgar o denegar las licencias, permisos y trámites ambientales. El ANLA se constituyó en el 2011 y tiene su sede en Bogotá. ¿Qué nos compete con relación a la problemática? Dentro de las competencias del grupo de hidrocarburos del ANLA, se encarga de la evaluación de los estudios ambientales, incluyendo la evaluación económica de los impactos positivos y negativos de los proyectos, y se ejecuta el seguimiento a las obras o actividades que requiere de licencias ambientales o de instrumentos tales como los planes o medidas de manejo ambiental. La licencia ambiental se otorga por la vida útil del proyecto. En el grupo de hidrocarburos se realiza seguimiento los proyectos que cuentan con instrumentos de manejo y control, ya sea que cuenten con un plan de manejo ambiental o licencia ambiental, ya que sea de proyectos de exploración o desarrollo de ductos y proyectos de refinación. De conformidad con el decreto 1076 del 2015, los proyectos de hidrocarburos que requieren las licencias ambientales de competencia del ANLA son las actividades de exploración sísmica, las actividades de exploración de sísmica en el áreas marinas, los proyectos de perforación exploratoria, la explotación de hidrocarburos, el transporte y conducción de hidrocarburos. ¿Qué evalúa el ANLA? De conformidad a la solicitud de la empresa, el ANLA evaluará trámites de diagnóstico ambiental de alternativas, trámites de licencia ambiental de proyectos de exploración, desarrollo de ductos y refinación, trámites de modificación de licencias ambientales. De conformidad con el estudio realizado por la autoridad ambiental sobre los soportes que se anexe a la solicitud, se autoriza o niega las licencias de exploración y explotación de hidrocarburos a la empresa Petricol SA. Tribus y comunidades indígenas Musó y Pachis.
Los musos se caracterizan por practicar la agricultura, la ebanistería, la talla de esmeralda preciosas y el trabajo de cerámica. De esta manera se catalogan como sociedad agroalfares. Los paches es una comunidad indígena. Ellos son cazadores, recolectores, pescadores y agricultores. Además, son un pueblo de valientes y temibles guerreros que se niegan a abandonar sus tierras o que se han invadido sus territorios. Estas comunidades indígenas están en busca de proteger su territorio y cultura ancestral, ya que al realizar dicho proyecto se ven desplazados y pierden sus territorios, así como los múltiples impactos ambientales que tienen en la zona. Es por esto que se ve necesario recurrir a prácticas de participación ciudadana para defender sus derechos. Sociedad civil, actor social, población campesina. Según la problemática, debido al incremento poblacional, la sociedad civil como campesinos han extendido su hábitat y han asentado su vivienda en parte de estas tierras, pues por allí pasa el río Satú, del cual se abastecen de agua para sus necesidades primarias. Con la llegada de esta empresa a esta comunidad, se crea un cambio socioeconómico, por ende la empresa tiene que socializar su actividad. Primero que todo, ¿qué conforma la población campesina? Un campesino es aquella persona que desempeña sus labores en el ámbito rural, normalmente en actividades agrícolas o ganaderas, que tienen como principal objetivo la producción de diversos tipos de alimento y sus derivados. Medio socioeconómico, la socialización. Bueno, en el proceso de elaboración de la evaluación del impacto ambiental, diagnóstico y caracterización socioeconómica y cultural de las comunidades del proyecto, zonificación social, ambiental y cultural, identificación de impactos, zonificación de manejo y formulación de programas y o proyectos del plan de manejo ambiental para el medio socioeconómico. Las comunidades campesinas deben participar de tal forma que a la hora de definir los acuerdos exista un conocimiento pleno de los impactos del mismo sobre la población y de la afectación de los recursos naturales, así como de las medidas establecidas para mitigar y corregir o compensarlos. Principales problemas sociales, pueblos y tribus indígenas de la zona. Iniciar actividades de exploración y explotación en el área AB de las tierras santanderianas, en donde se acentúan tribus indígenas como las comunidades musos y paches, tierras consideradas además como áreas protegidas, desencadena una problemática social de quienes habitan en la zona, ya que los pueblos indígenas, al no tener una participación previa en el ejercicio de la ejecución del proyecto, se les niega un derecho fundamental, ya que no pueden decidir sobre algunas medidas legislativas o administrativas sobre su territorio, vulnerando su integridad cultural, social y económica, además de negarles su derecho a la participación. Además, se les omite el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Principales problemas ambientales. La actividad de exploración petrolera en sus diferentes etapas ocasiona contaminación y cambios en el uso del suelo, remoción de materiales para la construcción de vías e instalaciones y pozos. La contaminación de aguas superficiales y acuíferos por inexistencia o por deficiencia en el tratamiento de las aguas asociadas a la explotación y refinación del petróleo. Modificaciones bióticas sobre los hábitats naturales, modificaciones de patrones socioculturales y procesos inflacionarios propios de estos enclaves económicos, y la alteración de los patrones naturales de drenaje que en los casos más severos ha conducido al secamiento de grandes áreas de humedales. Fenómenos como los anteriores han significado la desaparición de innumerables especies vegetales y animales, alterando ecosistemas y generando nuevas dinámicas ecológicas. Alfonso Avellana, 2008. La zona de impacto donde se llevará los procesos de exploración y explotación por parte de la empresa se considera como área protegida por su alta biodiversidad de especies, de floras y de fauna. En el artículo 63 de la Constitución Nacional, los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la nación y demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables, teniendo en cuenta el Decreto Ley 2811 de 1974. El sistema de parques nacionales debe conservar, proteger y perpetuar valores naturales, culturales, sobresalientes del patrimonio nacional. Debido a ello, por ley estos trabajos no pueden llevarse a cabo en este sector. Impacto sobre la flora del lugar
de ejecución de la obra. Tala de especies arbóreas y arbustivas, sobre todo de ejemplares autóctonos del lugar, jalonado del perímetro de actividad de la obra, para que el movimiento de maquinaria se ciña a la zona autorizada, voladuras para la destrucción de la flora colindante a la zona de obra, la presencia de polvo sobre las plantas mediante el riego periódico, impacto sobre la fauna del lugar de ejecución de la obra, posible destrucción de hábitats mediante el jalonamiento de la banda de terreno afectado y el control de las emisiones de polvo, contaminantes y ruido, reducción de la luminosidad nocturna generada por la obra utilizando focos provistos de parasoles orientados al interior de la obra, nidificación en el área de voladuras y desbroces, escape para la microfauna en cunetas y obras de drenaje longitudinal, erosiones en los sistemas de desagüe y la colisión de las aves con señalización especial. Marco jurídico. El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece el derecho a la consulta previa, fue aprobado mediante la Ley 21 de 1991. Más adelante, a través de la sentencia SU 039 de 1997, la Corte Constitucional le atribuyó el estatus de derecho fundamental por considerar que la explotación de los recursos naturales a los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe disponer en la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas. Integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. Otra normatividad aplicable a la problemática es el Decreto 2811 de 1974, que es por el cual se dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Nuestra Constitución Política de Colombia, que consagra aproximadamente 50 artículos relacionados directamente e indirectamente con el tema ambiental. La Ley 99 de 1999, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 2441 del 2014, por el cual se reglamenta el título 8 de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. El mecanismo de participación ciudadana que se empleará por parte de las comunidades indígenas y la sociedad civil representada por los campesinos es la consulta previa. La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos de poder decidir sobre sus medidas, ya sea legislativa o administrativa, o cuando se vaya a realizar proyectos, obra o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Se fundamenta la consulta previa en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, en el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles a las afectaciones directamente. Esto establecido en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT. Paso a paso para implementar una consulta previa. Una consulta previa es un proceso de diálogo y concertación intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna, previa y legítima de los grupos étnicos en la toma de decisiones de proyectos o actividades que los afecten. La consulta se realiza a través de un proceso de carácter público especial y obligatorio que debe realizarse previamente y que cuenta con las siguientes fases para su desarrollo. Se inicia con una preconsulta, se da una apertura del proceso, se realizan talleres de identificación de impactos y definiciones de manejo de medidas de los futuros impactos que pueda generar el proyecto en su territorio. Se hacen preacuerdos, se realizan reuniones de protocolo, se
sistematiza y se realiza un seguimiento al cumplimiento de acuerdos y finalmente se hace un cierre del proceso de la consulta previa. La consulta debe orientarse a lograr un conocimiento pleno del proyecto, identificar los impactos que puedan afectar a la comunidad en cuestión, reconocer el especial valor que tiene el territorio y los recursos naturales, estar precedida de una preconsulta en la cual se acuerdan las bases del procedimiento participativo, dar la oportunidad para que las comunidades libremente valoren el proyecto. La consulta previa debe ser un proceso de comunicación efectivo y un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses de los grupos étnicos afectados. Cuando no sea posible llegar a un acuerdo a pesar de cumplirse los requisitos y las garantías, el Estado conserva su competencia para adoptar una decisión final de manera objetiva, razonable y proporcionada con base en la finalidad constitucional de protección a la identidad social, cultural y económica de las comunidades. Acción popular en caso fallido de la consulta previa. La acción popular es un mecanismo constitucional procesal consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política desarrollada por la Ley 472 de 1998, que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez competente con el fin de solicitar la protección de los derechos o intereses colectivos violados o amenazados por una autoridad pública o por un particular. La demanda de acciones populares debe contener la indicación del funcionario judicial competente, el nombre e identificación